encomendar tu palabra en tus manos. Ante todo agradecerte por este tiempo de alabanza, de oración, como así también las ofrendas que hemos levantado en esta mañana. Pedimos que sea para honra y gloria de tu nombre. Como así también, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, a ti, pidiendo que tú nos hables. Danos palabra de lo alto, caridad, sencillez en lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Encomendamos así este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver nuestras Biblias en 1 Corintios. Vamos a seguir con nuestro estudio en esta carta. Cuando estaba estudiando, analizando el pasaje, recordé una situación que me había pasado. Había ido a un campamento y en ese campamento me invitaron, era un campamento de iglesia, me invitaron a enseñar específicamente a los matrimonios del campamento, mientras que los adolescentes y jóvenes estaban con otro maestro. Y recuerdo que una vez terminé mucho más temprano y me quedé tomando tereré con uno de los matrimonios que estaba ahí. Y la hora pasaba y los jóvenes no salían del campamento, del salón donde estaban estudiando la palabra de Dios. Y me acerco para ver y veía que el maestro seguía enseñando. Pero en un momento pone un video. Ese famoso video, ¿se acuerdan del atleta que iba y se desgarra y viene su papá y lo lleva? Y de fondo una música, muy romántico todo. Y de repente los jóvenes empezaban a inquietarse, tan intenso en el sentido de emocionado. Entonces, nuevamente él termina el video y él comienza a hablar y pide al músico que toque una música mientras él estaba enseñando, terminando su tiempo. Cuando él termina, que desde que yo me puse a escuchar ahí en la puerta, pasaron como 20 minutos, video, música, clamado, y nunca vi tantos jóvenes llorar. Nunca me veía tantos jóvenes llorar en masa, literalmente. Eran aproximadamente 70 jóvenes, muchos jóvenes había. Y yo pensaba justamente en lo que vamos a leer hoy, porque no es en el único lugar que sucede, en muchos lugares. Cuando leamos nos vamos a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Y vamos a capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 5. Capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. No olvidemos que el apóstol está tratando una situación en la cual él fue informado, ¿se acuerdan por los de Cloé? Una situación en particular. Se estaban cometiendo partidismos, se estaba faccionando la iglesia. Y justamente esto lo vamos a ver que Pablo lo va a tratar hasta el último versículo del capítulo 4. Así que todos estos capítulos 4, el tema es la unidad dentro de la iglesia. Y los argumentos justamente de los promotores de los grupos que se estaban levantando de la iglesia era que ellos podían apelar al nombre justamente de sus padres espirituales.
Porque había gente que seguía a Apolos, gente que seguía a Pablo, personas que seguían a Cefas y otros que probablemente habían escuchado de Jesucristo o se habían convertido con el ministerio de Jesucristo. Y por supuesto ellos no estaban siguiendo a nadie más. A nadie más. Eran referentes. No había otro como Apolos en toda su elocuencia. Digamos, Apolos cayó como anillo al dedo en ese contexto cultural en la ciudad de Corinto. Acuérdense, ellos se fascinaban por la elocuencia, la retórica. Por lo tanto, era importante para ellos esto. Pero en estos versículos, del 1 al 5, Pablo continuó derribando el argumento justamente de estos humanistas corintios. Porque ellos querían meter todo lo que a ellos les fascinaba dentro de la iglesia. Ellos no querían meter la filosofía. Ellos querían utilizar el mismo sistema en cómo ellos se manejaban en aquella cultura. Y él justamente les hizo recordar, como hemos meditado la semana pasada en cuanto a su salvación. Les hizo pensar que se basaba en Dios y no en méritos humanos. La intención del apóstol fue quebrar justamente el orgullo de estos hermanos. Ahora, en estos versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo les recordó que cuando él les predicó el testimonio de Dios, no lo hizo con metodología ni sabiduría humana, con la que ellos estaban atraídos, por supuesto, porque eso los llevaría a poseer una falsa fe. Pablo eso les recordó. Yo cuando fui a ustedes, yo les prediqué, pero no con una metodología, no con esa retórica y esa elocuencia. Hoy diríamos, no con musiquita, no apelando a las emociones, sino vamos a ver que lo hizo de una manera sencilla, clara, transparente, porque su objetivo no era crear en ellos una falsa fe, Y después de demostrar que la obra del Evangelio no podía basarse justamente en los estándares de estos hombres, porque se acuerdan los versículos anteriores del 18 al 31 hemos visto la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios, la debilidad del hombre y la debilidad del hombre, de Dios. Pablo expone que tampoco podía fundamentarse en él. Pablo les dice, hermanos, los estándares que ustedes tienen para proclamar el Evangelio no es el correcto. Ni tampoco Pablo les dice, porque Pablo ni siquiera va a hablar de Cefas, Pablo tampoco va a hablar de Apolos, Pablo tampoco va a hablar ni del Señor Jesucristo, Pablo va a hablar de sí mismo. Pablo va a hablar de sí mismo. Y pese a todo lo que Dios le había permitido realizar en esa ciudad, él se va a poner como ejemplo. Y él les va a decir, ustedes llegaron a los pies de Cristo no porque yo soy Pablo, o por quién yo soy. Y Pablo va a explicar en este pasaje. Por eso, en esta mañana, hermanos, debemos reconocer que la predicación o enseñanza que agrada a Dios es la que se centra en la obra divina y no en la de los hombres. Esa es la enseñanza correcta. Esa es la que cada uno de los que estamos aquí sentados debemos reconocer, debemos diferenciar, debemos discernir cuál es la predicación o enseñanza que agrada a Dios. Es porque se centra en la obra divina y no en la de los hombres, y eso lo vamos a ver en estos versículos. Pablo va a presentar su argumento. Por eso el título de este sermón en esta mañana se llama La predicación que agrada a Dios. La predicación que agrada a Dios. A esto surge una pregunta. ¿Qué hace que una predicación o enseñanza sea de agrado o sea aceptada por Dios? Porque el punto de Pablo no es que tiene que ser aceptada por ustedes o por los corintios. Tiene que ser aceptada por Dios. Tiene que ser agradable a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, en este día vamos a ver tres virtudes de la predicación que agrada a Dios. Y vamos nuevamente a leer
el capítulo 2, versículos 1 y 2, y vamos a encontrarnos con la primera virtud. La primera virtud. Volvemos a leer el pasaje y dice, así que. Ese así que sería justamente la introducción y la base, la consecuencia de lo que dijo anteriormente. ¿Se acuerdan? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso podemos decir que cómo es la predicación que agrada a Dios, que glorifica a Dios. Y Pablo les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, la primera virtud que agrada a Dios, o que posee una predicación que agrada a Dios, en primer lugar, glorifica a Cristo en su contenido. Glorifica a Cristo en su contenido. La gloria del Señor, y es en conformidad con esa gloria que Pablo siempre actuó. Él predicó de esa gloria, él caminó a base de esa gloria. Pablo no había ido a los Corintios para gloriarse a sí mismo. No fue a eso. Ni para comenzar un club de seguidores de Pablo. Él había ido a glorificar al Señor. Y él les dice, hermanos, cuando fui a vosotros, allá alrededor del año 50 después de Cristo, en su segundo viaje misionero, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado, luego de estar en Atenas, donde él probablemente no tuvo una experiencia muy buena, hubo muy poco resultado a los ojos humanos, pero allí luego va a Atenas. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 18, todo ese suceso. Y siempre fue estratégico Pablo siempre fue a las capitales, porque desde allí el evangelio era propagado a todas las zonas rurales de aquella ciudad. Esa era la estrategia. Y Pablo estuvo allí durante 18 meses, ¿se acuerdan? Un año y medio en la ciudad de Corinto. Y Pablo justamente les recordó la forma y el contenido de su mensaje. En cierto modo, Pablo les estaba diciendo a ellos de esta manera: en la cruz, y al escogerlos a ustedes, Dios en realidad derrumbó el argumento de la jactancia humana. Eso lo había dicho en los versículos 18 a 31. De modo que la única jactancia que queda es en el Señor. Si tenemos que enorgullecernos, dice, tiene que ser en el Señor. En el Señor. En cierto modo, Pablo también continúa diciéndoles: y yo de mi parte, cuando llegué a donde están ustedes, puse de manifiesto la misma realidad. Yo estaba totalmente despojado de la confianza en mí mismo para que pudiera manifestar la gloria y el poder de Dios. Con un objetivo: para que la fe de ustedes esté fundada en lo que los atrae, en lo que se jactan, en ustedes mismos, en ustedes. Pablo había tenido un encuentro con los filósofos en Atenas, justamente, eso en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34, y no fue muy bien recibido ese mensaje. Muchos se burlaron de él, y esto probablemente lo desanimó un poco. Esto lo desanimó, y por eso vamos a entender las palabras que luego continúa Pablo en este pasaje. Y allí él llega a Corintios y se establece en la casa de Priscila y Aquila, personas que se habían convertido y fueron a vivir a esa ciudad. Pero luego Pablo llega, ¿se acuerdan?, a la sinagoga, y se convierte el principal de la sinagoga y todos los principales que estaban allí. Así que personas influyentes se habían convertido primeramente en ese lugar. Y Pablo les dice: yo fui a vosotros y estuve entre vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo les predicó a los judíos y a los griegos en esa sinagoga, y muchas familias pasaron de muerte a vida, y Dios fue prosperando el número de esta congregación. Y Pablo dice: yo fui a proclamarles, a hablarles, a dar a conocer, a sacar afuera
del testimonio de Dios. Ese testimonio quiere decir la evidencia verbal de un testigo por la que algo se confirma como es verdad. Pablo viene a hablar del Evangelio como testigo de esa verdad. Y vamos a entender al final de este mensaje por qué se pone también como testigo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 6, si me acompañan, nuevamente allí Pablo habla y dice 1:6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Sin lugar a dudas, Pablo, cuando se refiere al testimonio, está hablando en cuanto al Evangelio. El Evangelio es el testimonio que Dios ha revelado a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso lo dice allí en el versículo 6. Dios es el que origina este testimonio. El origen, la fuente de este testimonio es de Dios, le pertenece. Él es propietario de esta verdad, no Pablo. Dios es el propietario de esta verdad. Y Pablo enseña a los corintios acerca de Dios. Pablo estaba dando testimonio de Dios, de lo que había hecho Dios en Cristo, para llevar a cabo el plan de salvación. El plan de salvación. El apóstol Juan también hablaba un poco acerca de este testimonio. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, este testimonio, Pablo dice, cuando yo llegué a ustedes, yo les presenté el Evangelio, la verdad de lo que Dios hizo en Cristo, para que ustedes puedan llegar a la vida eterna. Y Pablo se pone como testigo. Y Pablo aquí dice, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo declara abiertamente que no fue a Corinto con un mensaje entregado, en otras palabras, con elocuencia incomparable o un sobresaliente conocimiento. Pablo está diciendo, yo no fui a ustedes con palabras complicadas, con términos muy altos. Traté de ser lo más sencillo posible con ustedes. Pablo fue instruido en las mejores escuelas, dice Filipenses capítulo 3. Él, si quería destacarse, lo podía haber hecho. Pablo en el capítulo 17 estuvo debatiendo con atenienses, la cuna de la sabiduría. Pero Pablo dice, yo vine de la manera más sencilla. Él les llevó el Evangelio en términos sencillos para que todos pudiesen entenderlo. Y esta forma de predicar justamente o de hablar era muy poco usual en esa cultura. Cualquier orador en aquel tiempo tenía que ser elocuente. Si uno iba con términos sencillos, era considerado como, no, ¿quién sos? Para aquellos tiempos, los griegos, era más importante el mensajero que el propio mensajero. Por eso estas palabras chocan con el pensamiento que estos cristianos estaban teniendo allí. Ustedes que se jactan de que me siguen, recuerden, yo no vine a ustedes con palabras complicadas, yo vine con términos sencillos, porque Cristo tiene que ser glorificado. Por eso la destreza del orador se consideraba más importante que el contenido del discurso. Ahí justamente estos sustantivos, la elocuencia y sabiduría, apuntan a las habilidades verbales, pero también a la habilidad y a la agudeza mental. Estas personas que hablaban, estos oradores, en cierto modo manipulaban a las personas. Tengamos en cuenta que con frecuencia Pablo demuestra en esta carta que dice, yo no le di importancia a la elocuencia. Pero vemos luego en Hechos capítulo 26, Pablo, ante los principales, dice que él habla con elocuencia, con persuasión. Y esto es interesante, ¿no? Porque Pablo en cierto modo no está
haciendo a un lado el conocimiento, la elocuencia, sino lo que Pablo está haciendo énfasis es que el poder no está en las palabras, el poder no está en la técnica, el poder no está en la metodología, está en Dios, está en Dios. Pablo supo acomodarse para hablar con quien tenía que hablar. Con los atenienses lo tuvo que hacer con toda elocuencia. Con los corintios, sencillo. Ante las autoridades, como debía dirigirse a las autoridades. Pero Pablo dice en el versículo 2, me propuse no saber. Pablo no está en contra de lo intelectual. Acuérdense, Pablo tuvo un largo e intensivo entrenamiento intelectual. Pero dice, me propuso a ustedes no saber nada entre vosotros. Porque Pablo sabía cuál era la debilidad de ellos. Sabía qué era lo que los atraía. Y si él hablaba con toda elocuencia, iba a fortalecer más la jactancia de estos hermanos. Por eso Pablo dice, yo no voy a hablarles así. No les voy a hablar así. Pablo justamente, en un sentido más amplio, esta expresión revela la forma de vida de Pablo a predicar el Evangelio. De iglesia en iglesia, de sinagoga en sinagoga. Era un embajador en el sentido más pleno de la palabra. Él iba, como le dijo una vez a los ancianos en Éfeso, allí en Hechos capítulo 20, ¿se acuerdan? Los he declarado todo acerca de Dios. No dejé nada en el tintero, les hablé todo, completamente. Él no dejó nada. Él dijo, yo no me propuse irme como un sábelo todo, sino como que solamente tiene un objetivo, y es presentar a Jesucristo y a este crucificado. Por eso para Pablo era importante que ellos comprendiesen justamente que la enseñanza, la predicación que le agrada a Dios es la que glorifica a Cristo y no a los hombres. Porque la elocuencia, todo lo que esta iglesia buscaba, glorificaba al hombre. Acuérdense que esta división no era por personas malas, era Pedro, era Apolos. Apolo era el pastor de la iglesia. Era el corazón de estos hermanos, tratando de demostrar quién era mejor que el otro. Ni siquiera sus maestros, sus padres espirituales, estaban metidos en esta situación, eran sus seguidores. Cristo crucificado, dice el versículo 23 del capítulo 1, pero nosotros predicamos, decía Pablo, a Cristo crucificado. El mensaje de la crucifixión de Cristo parece ser directo y sencillo en todo este aspecto. Y Pablo llamó a judíos y a gentiles a que creyesen en el Cristo crucificado. Y justamente fíjense en Hechos capítulo 18, que me acompaña. Ahí hay un testimonio de lo que estaba sucediendo con Pablo. En Hechos 18 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él llamó a todos al Evangelio, a todos. Pero luego se encontró que muchos de ellos comenzaron a ver al Evangelio como algo ofensivo y estúpido. Porque decían que era vana la palabra de la cruz, era locura, es tonto. Eso es lo que hablaban estas personas en Corinto. Y esto fuerza a Pablo justamente a ir más allá de los detalles históricos de la crucifixión para enseñar justamente a todos esos hermanos
las implicaciones de la verdad de la muerte de Cristo. No solo enseñó que Cristo iba a morir, sino acerca de los beneficios eternos de la cruz de Cristo. Y eso implica el perdón de pecados, la vida eterna, la resurrección del cuerpo, todo lo que él va a tratar en la carta a los Corintios. Cuando se trata de presentar el Evangelio, sin embargo, es más importante el mensaje que el mensajero. Eso es lo más importante. El mensaje y no el mensajero. Lo que convence es la verdad del Evangelio. La validez de nuestro testimonio no depende de nuestro aspecto u oratoria. Los cristianos modernos también pueden dar mayor importancia al mensajero y no al mensaje. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y a mí no me gusta cómo predica eso. Me gusta más el otro. Y vamos haciendo lo mismo que estos corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Fíjense lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. La predicación que agrada a Dios es la que glorifica a Jesucristo en su contenido. En su contenido. Hoy la gente quiere escuchar temas. La gente quiere escuchar acerca de, y verdad, son verdades, son problemáticas que existen. La gente quiere escuchar acerca de pornografía, quiere escuchar acerca de depresión. La gente quiere escuchar cosas que le pican su vida. Pero ir más allá de la pornografía, y eso es pecado. Lo que uno quiere escuchar es acerca del pecado, de la esclavitud del pecado. No de vicios, sino de la esclavitud del pecado. Porque somos esclavos del pecado. Entonces hoy día una manera de endulzar y ahí pica el oído y queremos escuchar eso. Pero no, la Biblia, como versículo a versículo, eso es aburrido. Eso es aburrido. No es el orador, no es la elocuencia, es la palabra de Dios. Y debemos recordar y reconocer que la predicación o enseñanza que agrada a Dios es la que se centra en la obra divina y no en la de los hombres. Fíjense y presten atención a esto. La predicación que agrada a Dios es la que glorifica a Cristo en su contenido. Y ahora en segundo lugar, fíjense, en el versículo 3 y 4. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En segundo lugar, la enseñanza que le agrada a Dios tiene una segunda virtud. ¿Cuál es? Obra el Espíritu en su comunicación. Obra el Espíritu en su comunicación. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo dice, y estuve entre vosotros. Se refiere justamente a su estadía ahí con los hermanos, esos 18 meses que quedó en Corinto. Y él tenía la ardua tarea de fundar la iglesia en Corinto. Y vaya, qué tarea. En medio de una situación, en medio de un contexto muy oscuro. Muy oscuro. Tanta oscuridad como los vicios, las fiestas, la prostitución, el alcoholismo. Pero Pablo no se puso a hablar de prostitución, no se puso a hablar de alcoholismo. ¿Él qué hizo? Fue a presentar a Cristo crucificado. El Evangelio. El Evangelio. Y todo el tiempo que trabajó entre ellos estuvo consciente de la inmoralidad que abundaba en Corinto y el desafío que presentaba a los que no estaban listos a cambiar de sus concupiscencias y estar escuchándolo a este pastor o misionero itinerante decirles que debían arrepentirse de sus pecados. Era tarea muy difícil para Pablo, muy difícil.
Dijimos que Pablo no había tenido una experiencia muy linda en Atenas. Si bien Dios obró en el corazón de algunos, pero Pablo estaba un poco desanimado. Pablo estaba cansado. Estaba muy cansado. Porque luego dice que él llegó con debilidad y mucho temor y temblor. En cierto modo, con estas palabras, Pablo abre su corazón a ellos. El apóstol Pablo le está diciendo: yo estuve con ustedes con mucha debilidad, con mucho temor y temblor. Aquel que estuvo con el Señor en el tercer cielo y fue instruido directamente con enseñanza divina, él está abriendo su corazón. Yo en medio de ustedes estuve con mucha debilidad. Mucha debilidad. Él había estado en Filipos. ¿Se acuerdan qué pasó en Filipos capítulo 16? Prisión. Fueron ultrajados. Sufrieron emocionalmente. Fueron la vergüenza en público. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a los tesalonicenses? Luego allí va a Tesalónica. Estando en Tesalónica pasó que un grupo se amotinó para linchar a Pablo y Pablo tuvo que huir. Y así llega a Atenas, capítulo 18. Luego de estar predicando y seguramente con un gran cansancio mental porque había que debatir con esas personas, Pablo llega a Corinto. Y a pesar de toda la oscuridad pagana e inmoral que había en esa ciudad, 18 meses intensos predicando y enseñando la palabra de Dios. Estuve entre vosotros con mucha debilidad. Con mucha debilidad. Pero en ningún momento él se desenfocó. ¿Qué es lo que a él lo mantuvo en esa enseñanza, en esa comunicación? Lo que Pablo quiere decir justamente en este pasaje. Que la predicación y la enseñanza que agrada a Dios es la que obra el Espíritu en su comunicación. Y en eso Pablo confiaba. Él confiaba. Aparte de todo lo que él había pasado, ¿se acuerdan? En Hechos encontramos que Pablo y Bernabé se discutían que si Juan Marcos se iba a ir con él o no. Y todos decimos que Juan Marcos era un carnal, un cobarde, ¿cómo no va a ir con Pablo? Juan Marcos decía: este hombre está loco. Lo querían matar. Está enfermo. ¿Cómo vamos a ir con él? Ese era el cuestionamiento de Bernabé, de Marcos. Porque Pablo sabía cuál era su tarea. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Pero también dice con mucho temor y temblor. Con mucho temor y temblor. Ahora, esto no quiere decir que él estaba temeroso. Uy, ¿qué me van a decir estos hermanos? Uy, se van a levantar los que me querían linchar allá en Tesalónica, van a venir a buscarme. No, Pablo lo que está diciendo acá es que justamente esto habla de una expresión de ansiedad. De ansiedad. Él tenía una lucha interna entre su cansancio, sus pruebas, pero a la vez las ganas de predicar el Evangelio. Y eso le llevó a humillarse. A humillarse. A sentir temor y temblor. No es que hubiera tenido un oculto temor a la violencia física justamente, o una actitud supersensible hacia la opinión popular. Más bien, él llegó a Corinto con un sentido de suma preocupación. Personas muriéndose en la oscuridad del pecado. Y él con una gran tarea: predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y a esto sumándole justamente sus enfermedades. Sus enfermedades. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 12. Versículo 10. Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Después de varios años, Pablo le vuelve a escribir esto a los hermanos en Corinto, y estos conceptos ya lo tenían frescos ellos. No es que Pablo sea un masoquista, porque él había entendido en el versículo 9 que dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De Cristo. Pablo estaba preocupado por el bienestar de esta ciudad, por el bienestar de estos hermanos. Pablo pudo haber dicho: más sí, agárrense entre ustedes, arréglenselas, ven quién es el más fuerte, jueguen pulseada, no sé, jueguen tu caña, a ver quién gana, y punto. Pablo les escribe y les exhorta y le dice: mira, hermano, no me sigan a mí, no me sigan a mí. Justamente estas frases tienen que ver, este temor y temblor, con una temblorosa ansiedad ante el cumplimiento de su deber. Él tenía temor del Señor y tenía mucho miedo. Miedo de fallarle a Él. No de fallarle a las personas, sino de fallarle a Él. Era muy común de Pablo justamente en Efesios capítulo 6, en Filipenses encontramos este temor y temblor que caracterizaban el ministerio de Pablo. Además, también pensamos que Pablo debió tener un temor y temblor innato porque era consciente de sus limitaciones. De sus limitaciones. Pero también tenía una tremenda labor de predicar el Evangelio y de fundar esa iglesia en Corinto. Por eso sabía que negándose a sí mismo, empezar a confiar en el poder de Dios y del Espíritu en su vida, iba a llevar a cabo esta tarea. Y esto queda claro cuando se analiza lo que justamente dice en el siguiente versículo. Fíjense, versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué trata Pablo de comunicar acá con estas palabras? ¿Se acuerdan cuando habló con el rey Agripa? Dijimos justamente, él era capaz de presentar el Evangelio de una forma muy persuasiva, y con palabras sumamente bien escogidas. Sin embargo, en este contexto se niega a expresar su mensaje en persuasivas palabras de sabiduría, con lo cual sugiere que su sabiduría no tiene un origen humano, sino que proviene ¿de quién? De Dios. De Dios. Pablo afirma que ni su discurso ni su predicación fueron en palabras persuasivas de sabiduría. Y él repite lo que justamente dice en el versículo 1. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. A diferencia que acá Pablo dice algo. Él usa un pronombre personal. Mi palabra y mi predicación. Y con todo esto Pablo se abstiene de mencionar a quiénes. A Cefas, a Apolos y aún al mismo Señor Jesucristo. Creo que Pablo nos enseña acá claramente a todos los que estamos presentes acá cómo se hablan las cosas. El término justamente palabra y el término predicación eran dos términos que no encajaban en aquel entonces. ¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba de la palabra de la cruz? Y los corintios a la palabra le adjudicaban sabiduría, pero Pablo aquí le adjunta predicación. Por lo tanto, acá él se está refiriendo al contenido y a la forma del discurso propiamente dicho por Pablo. A eso se está refiriendo. Que la forma, el contenido y la forma en cómo yo llegué a ustedes no estaba en mi persona, en mi capacidad o en mis conocimientos,
está en dependencia del Espíritu. Esa es la forma que yo llegué a ustedes. Pero no por eso pereció o careció de persuasión la palabra. Ellos se magnificaban en todas las cosas. Por eso en el capítulo 12 Pablo va a tratar el tema de los dones. Porque ellos se jactaban de eso. Acá tenemos todos los dones. Yo soy maestro. Yo soy, no sé, que hay cada uno con sus dones. Por eso Pablo va a tratar el tema de los dones. Porque ellos se jactaban en eso. Porque ese era el sistema, eso es lo que el mundo les dice. En lo que vos sabés hacer, en eso sos lo mejor. Nadie te puede detener, hacelo. Bueno, eso ellos querían traerlo a la iglesia. Pero Pablo no se gloriaba en sus debilidades para bien de ellos, ni simplemente para diferenciarse de los sofistas, de los sabios de aquel entonces. Más bien él les hace recordar a los corintios que el verdadero poder no radica en una persona, ni en la presentación del predicador, sino en la acción del Espíritu, la acción en el Espíritu, y se manifiesta por la propia existencia de ellos. Las palabras de Pablo y la condición física no era algo que hacía que la gente se convirtiera a la fe en Cristo, sino el atractivo del mensaje, del Evangelio y el poder del Espíritu. Pablo les dice en el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. En 1:17, fíjense, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense, Pablo no le habló con palabras humanas para no hacer vana la cruz de Cristo. Y luego vamos a ver acá que Pablo no les habla con palabras vanas para que su fe no sea falsa. Fíjense en 2 de Corintios capítulo 10. Era muy importante para los oradores de aquel entonces tener buena imagen. Y aquí en versículo 10 del capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo les dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Hablando de lo que Pablo era toda la murmuración de los falsos maestros de aquel entonces, ¿no? Porque ese era el tema en toda esta carta, el ataque de los falsos maestros a Pablo. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son muy duras, son fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ese era el concepto que tenían de Pablo. Pablo ¿qué hacía cuando quería apoyar la obra misionera? Dice que hacía tiendas. Hacer tiendas en aquellos tiempos era el trabajo más denigrante para un romano, para un griego, hacer eso. Y Pablo hacía eso. Se cree que también Pablo era de baja estatura. Por eso todos los Pablos somos, parece, chiquitos. Pablo tenía un problema de vista, lean en Gálatas. Tenía un serio problema de vista. Estaba enfermo. Él había padecido azotes, 40-1, naufragios, ataques emocionales. Tanto. Pero Pablo no se gloriaba en eso. Y debemos reconocer siempre la debilidad de la carne. Siempre tenemos que reconocer eso. Y al mismo tiempo el tremendo poder del Evangelio y del Espíritu. Porque cuando esas dos cosas se complementan, el Evangelio estalla. El Evangelio hace su obra. Porque el carácter y la provisión de Dios son magnificados por medio de la debilidad humana. ¿Se acuerdan cómo leímos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10? Bástate en mi gracia. Dice que había como un aguijón en su carne, dice que, y eso no era una enfermedad, eran las personas. Ese era el aguijón en su carne. Las personas que le hablaban, le criticaban, estaban con todo. Y él estaba ahí luchando con eso. Y el Señor le dice, pará Pablo, esta no es tu lucha. Bástate en mi gracia. ¿Por qué dice? Porque mi poder se fortalece ¿en qué?
en tu debilidad. En tu debilidad. El ministerio de Pablo fue bendecido en Corintio porque él supo descansar en la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu. Ahí surge justamente una pregunta. ¿Cómo fue posible que este grupo de personas que idolatran lo que el hombre busca y se jactan en lo que el hombre busca, a un hombre pequeño, enfermo, con palabras sencillas, qué fue lo que hizo para que esta iglesia sea llamada, como leímos en el versículo 1, iglesia de Dios? ¿Qué fue? ¿Pablo? ¿Su experiencia? ¿Su nombre, su título de apóstol? No. Dice que él llegó ahí en el versículo 4, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu de Dios lo hizo. El Espíritu de Dios lo hizo. El Espíritu abrió los corazones que estaban cerrados y que eran hostiles a la verdad. Y esto no es algo que lo digo yo. Pablo a las mismas personas, en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso no se necesita de técnicas o estrategias, no se necesita. Se necesita descansar en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque la oscuridad, la ceguera espiritual es una cuestión espiritual, no humana, no humana. Con los chicos ayer a la tarde leíamos Lucas capítulo 24, versículo 44 al 45, cuando el Señor se encuentra con sus discípulos y les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué les tuvo que abrir el Señor el entendimiento? Porque aún no había llegado el Espíritu Santo. Aún no había llegado. El Señor quería consolarlos a ellos, pero no podía, entonces necesitaba obra sobrenatural. Entonces les abrió el entendimiento. Luego baja el Espíritu Santo y luego, ¿qué dice? Y ahí pudieron entender todo lo que el Señor les había enseñado. Porque es una obra del Espíritu. Hechos capítulo 16, versículo 14, cuando Pablo llega a Filipos, él allí recorre la ciudad y encuentran a un grupo de mujeres a la orilla allí orando. Y dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor tuvo que abrir su corazón para que ella pudiese estar atenta. La NBI traduce para que ella pueda recibir. La versión de las Américas dice para que ella pueda responder. Solo el poder del Espíritu Santo hizo que estos sabios griegos vieran la necedad de su antigua sabiduría. Era el Espíritu. Y es en eso lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento. Cuando le predicamos el Evangelio a una persona, cuando le aconsejamos a una persona en su situación espiritual, tenemos que descansar en que no son nuestra experiencia, no son nuestras palabras o porque tenemos cierto carisma con esa persona, es el Espíritu. Y esa persona va a responder a la obra del Espíritu. En su pecaminosidad va a seguir cerrada. Y un creyente en su estado pecaminoso carnal, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar. Porque es una obra del Espíritu. Y justamente cuando habla de la demostración, habla de una prueba contundente. En cierto modo, Pablo le está diciendo a estos hermanos, ¿se acuerdan? Ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes son la misma prueba de la obra del Espíritu. Ustedes, ellos mismos son la prueba.
Ellos mismos. Justamente allí la palabra prueba, y en cierto modo cuando dice con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está hablando del poder de Dios para salvar al hombre y dar una nueva dirección a su vida. En cierto modo, ¿cuál es la demostración? ¿Cuál es la demostración? Vidas convertidas, vidas transformadas, vidas que pasan de muerte a vida. Esa es la demostración del Espíritu. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Eran del Señor, eran del Señor. Debemos reconocer que la predicación o enseñanza que agrada a Dios es la que se centra en la obra divina y no en la de los hombres. Y el último versículo, la predicación que agrada a Dios es la que glorifica a Cristo en su contenido. Es el Evangelio, es Cristo. Cristo. En segundo lugar, la predicación, la enseñanza que agrada a Dios es la que obra el Espíritu en su comunicación. En su comunicación. Tampoco esto quiere decir que voy a descansar en el Espíritu para el próximo domingo, vengo a ver qué pasaje nos toca. A ver, vamos a leer del 6 al 10. Y vamos a leer, y acá el Espíritu nos va a guiar. Algunos se ríen, pero algunos hacen así. Hacen así. Porque tienen la unción. Pero en tercer lugar, la predicación que agrada a Dios, dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. En tercer lugar, la predicación que agrada a Dios busca el poder de Dios para conversión. Para conversión. No sé si ustedes se dieron cuenta. Lo que Pablo está expresando. Que cuando un hombre en debilidad, que reconoce sus limitaciones y lo hace en santidad, se para en este lugar, o sentado en un banco en una plaza, al lado de una persona que no conoce a Cristo, o una persona cuando va a visitar a un hermano y darle una consejería, es el Hijo, el Espíritu y el Padre obrando. Porque Pablo lo está diciendo. Yo me propuse presentarle a Cristo, dependiendo del poder de ¿quién? Del Espíritu. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se vea. Es la Trinidad obrando en la predicación. En la predicación y la enseñanza. El propósito de la predicación de Pablo era establecer a los conversos en la fe, fundamentarlos en el poder divino. Una experiencia basada solamente en discursos elocuentes o sabios argumentos puede ser eliminada por un mensaje semejante de otra persona. Y cuando predicó el Evangelio a los Corintios, su predicación produjo en ellos fe. Fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice Pablo esto? Para que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres. Porque Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Para la fe. Por lo tanto, el Evangelio es el generador de fe en el muerto. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Pablo les informa que esta fe no se origina ni se fundamenta en la sabiduría humana. No es convencerlos. No es traer, no sé, como siempre doy este ejemplo de un ciego y traer todas las luces posibles para que vea. Porque nunca va a ver. Es
espiritual el problema. Si la fe tuviera un origen humano, esa fe fracasaría. Desaparecería por completo en cualquier momento de la vida. Y usted dice, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Te acordás, Carlito, cuál era tu historia que te gustaba cuando era niño? La palabra del sembrador. Ahí tienen el ejemplo. Cuando una fe es falsa. Porque es la fe que se origina en la persona, no en el Evangelio. No en el Evangelio. La fe descansa más bien sobre el poder de Dios, el cual protege al creyente y lo fortalece para que pueda preservar. ¿Y quién lo dice? El apóstol Pedro. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe, el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios produce esta fe. Es la fe que produjo el corazón de los corintios mediante la predicación del Evangelio de Cristo. No solo se les concedió el don de la fe, sino que ha provocado su conversión. Esa fe. Porque sin fe nadie puede agradar al Señor. Por eso es necesaria la fe. Es necesario que depositemos esa fe en la persona y obra de Cristo como nuestro Salvador y Señor. Los corintios deberían saber que la fe no descansa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Hermanos, escuchen esto. Si la fe de los corintios se basara en la sabiduría humana, como estaba pasando, habría sido lógico que algunos fueran discípulos de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro y otros de otros. Porque no está fundamentada en Cristo. Pablo tuvo un propósito concreto al analizar justamente cómo debía llevar el mensaje a los corintios. Y era dar a la iglesia el fundamento verdadero. ¿Y cuál era el fundamento verdadero? Lo que habíamos leído anteriormente en el capítulo 3, versículo 11. Cristo, Jesucristo está puesto como el principal fundamento. Y allí en el versículo 5 él concluye, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo concluye, todo este argumento desde el versículo 18 hasta este versículo 5, lo siguiente. La meta de toda actividad divina, tanto en la palabra de la cruz, como en el hecho de elegirnos a ellos, y ahora en la predicación de Pablo que los unió a la cruz, ha sido desarmar justamente a los sabios y poderosos para que los que creen confíen sola y completamente en Dios. Que solamente en eso confían. Por favor, no confíen más en personas, confíen en el Evangelio. Si ustedes me están siguiendo a mí, por favor no me sigan más, Pablo está diciendo. Pablo quería que ellos confiaran en Dios y no en el mensajero que Dios enviaba. Eso es lo que quería Dios. Y si él hubiera dependido de la sabiduría humana, él hubiese presentado el plan de salvación con una filosofía, una estructura, una estrategia, un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, bien estructurado, porque eso es lo que ellos querían. Pero Pablo le dice, la presentación es Cristo, presentar a Cristo. Y uno se pregunta, bueno, nuevamente, ¿qué tiene que ver con la unidad todo esto? Porque al final de cuentas, Pablo dice, el problema somos nosotros. La enseñanza tiene que glorificar a Cristo en su contenido. Tiene que glorificar a Cristo en su contenido.
tiene que obrar el Espíritu en la comunicación de la enseñanza. Pero en último lugar, tiene que obrar el poder de Dios para conversión. Es fundamentar en Cristo, en Dios, la obra en ellos. Y realmente todo lo que Pablo está exponiendo acá, no se enseña esto en homilética, no se enseña esto en predicación expositiva, porque esto no se puede enseñar así. Esto es algo que cada maestro, cada persona que articula de alguna manera la palabra de Dios en algún momento de su vida, tiene que descansar que es una obra en humillación, dependencia de Dios. Por supuesto, Dios no va a utilizar a un ignorante. Soy muy humilde, Señor, me entrego en tus manos, pero no estudio mi Biblia. Tampoco es así. Porque Pedro dice que tengo que prepararme para presentar defensa a aquellos que demandan razón de nuestra fe. Por lo tanto, la predicación es un acto totalmente responsable y serio delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo, es una solemne tarea. Pero es una solemne tarea cuando el maestro se humilla ante Dios, descansa en la obra del Espíritu y que la palabra corra. Spurgeon decía eso. Decía, cuando el predicador abre su Biblia y lo hace en dependencia, es como cuando suelta al león para que devore. Y eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer. Devorar nuestros corazones. Creer que es necesario saber técnicas, metodologías para convencer o persuadir a una persona es aceptar que las Escrituras no son suficientes. No son suficientes. Y hoy muchos cristianos, para alcanzar a un drogadicto, vamos a invitarle a un ex drogadicto para que le predique la palabra. O para ganar a los ricos, vamos a hacer una iglesia de ricos para ganar a los ricos. Eso no es creer en la suficiencia de las Escrituras, ni en la eficacia de las Escrituras. Y nosotros tenemos que volver a eso, a la sola Escritura. Dios usa, ¿se acuerdan? Lo débil para ganar a lo fuerte. Lo que el mundo llama fuerte. Pero por eso, mi poder, dice Cristo, le dijo a Pablo, se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. En tu debilidad. Por lo tanto, debemos reconocer que la predicación o enseñanza que agrada a Dios es la que se centra en la obra divina y no en la de los hombres. Todos aquellos que anhelan la predicación, anhelan la enseñanza, esto es un imperativo para nosotros. Descansar y depender en la obra de Dios. Por supuesto, estudiar y prepararse, pero descansar en eso. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque ella nos anima, nos consuela, nos exhorta. Pero no hay tarea más maravillosa cuando ella nos cambia, nos lleva al arrepentimiento. Padre, queremos en esta mañana entregar en tus manos tu palabra y pedirte, Padre, que obres en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.